La mayoría de las blindajes de los tanques eran bastante delgadas al principio de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, la mayoría de los países consideraban que los cañones antitanque con calibres de 2 pulgadas o menos eran suficientes. El cañón de 37 milímetros era utilizado por los estadounidenses y los alemanes, el de 2 libras por los británicos y el de 45 milímetros por los rusos. Los tanques desarrollaron rápidamente blindaje que era impenetrable para estos proyectiles pequeños. A medida que avanzaba la guerra, todas las potencias fueron pasando por una serie de cañones antitanque convencionales. Estados Unidos pasó de 37 a 57 milímetros. Los alemanes adoptaron el de 50 milímetros, mientras que los británicos adoptaron el cañón de 6 libras, que también es aproximadamente de 57 milímetros. En los tanques medianos, los cañones con un calibre de 75 milímetros o 3 pulgadas se volvieron la norma. Se eligió el de 3 pulgadas porque todas las fuerzas tenían armas antitanque eficaces en el rango de calibre de 75-76 milímetros o 3 pulgadas y proporcionaban suficiente potencia con el cañón y la munición más ligeros. Sin embargo, algunos de ellos eran cañones de baja velocidad, mientras que otros eran de velocidad media y aún otros eran cañones de alta velocidad. Cuando se describe un cañón como de 75 mm L40, significa que el cañón mide 40 veces el calibre, o sea, 3000 milímetros de largo. Cuanto más largo es el cañón, mayor es la velocidad, y por lo tanto, el poder de penetración. Los cañones de baja velocidad son buenos para el apoyo de infantería, ya que el proyectil normalmente soporta fuerzas menores, por lo que la carcasa puede ser más delgada y se puede poner más carga explosiva en un proyectil de un calibre dado, lo que significa una explosión más grande cuando impacta el objetivo. Los cañones de alta velocidad están diseñados para destruir otros tanques y por lo tanto, rara vez se usan para el apoyo de infantería. Los de velocidad media eran un buen compromiso, que podían usarse para ambos roles. Otra diferencia significativa entre los cañones era el tamaño del cartucho. Un cartucho más grande con más propelente hace que el proyectil se mueva más rápido, pero cuesta más y ocupa más espacio en el tanque, así que puedes llevar menos. No siempre es cierto que más grande es mejor. El Panzer IV era el diseño de tanque pesado de Alemania cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Fue diseñado para apoyo a la infantería en lugar de combate entre tanques y estaba equipado con un cañón corto de 75 milímetros. El cañón de tubo corto era solo modestamente efectivo en enfrentamientos entre tanques. En Francia en 1940 los alemanes ya habían comenzado a usar sus poderosos cañones antiaéreos de 88 milímetros para fuego directo contra objetivos terrestres como tanques enemigos. El T-34 fue encontrado por primera vez cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941. Venía equipado con un cañón F-30 y 4 de 76 milímetros de tubo más largo, entre muchas otras características. El F-34 tiene una capacidad decente de penetración de blindaje y alto poder explosivo. Podía penetrar 60 milímetros de blindaje a 1000 metros con proyectiles APCR y 77 milímetros con proyectiles HIT. Debido a que el Ejército Rojo dependía mucho de los tanques para apoyar a las tropas, el cañón de 76 milímetros era una excelente elección. Como resultado de esto, así como por la necesidad de combatir tanques británicos más grandes encontrados en el norte de África, los alemanes instalaron un cañón largo de 75 milímetros en los Panzer IV. También mejoraron su cañón de asalto móvil, el Sturmgeschütz-III. Ambos vehículos fueron equipados con un cañón KWK-40 de 75 milímetros L48 con un rendimiento antitanque superior. Era preciso, tenía una mira excelente con buena capacidad para medir distancias y no tenía problemas para perforar T-34 a 2000 metros con munición perforante, con una penetración de 92 milímetros.
El cañón de 75 mm en el M4 Sherman era un buen arma, con proyectiles altamente explosivos efectivos y un rendimiento antitanque razonable, contra tanques en la misma categoría de peso del Sherman, de 30 toneladas. Sin embargo, el Sherman de 75 mm no podía competir con los grandes felinos alemanes, los Panther y los Tiger. Pero las fuerzas estadounidenses solo vieron tanques Tiger en unos pocos enfrentamientos. En el norte de Europa, los tanques Panther se encontraron con mucha más frecuencia. El Sherman mejorado con el cañón de 76 mm era bastante eficiente contra la mayoría de los tanques alemanes, y su ergonomía mejorada y su mayor cadencia de fuego compensaban con creces su blindaje más delgado y sus capacidades de penetración inferiores. El cañón de 76 mm es una mejora sobre el de 75 mm en dos aspectos clave, la probabilidad de impacto y la penetración. Sin embargo, el cañón de 76 mm no es tan bueno como el de 75 mm en cuanto a cadencia de fuego y proyectiles explosivos para apoyo a la infantería. Con la llegada del cañón de 76 mm, el Sherman pudo obtener una ventaja en combates de tanque contra tanque frente a los Panzer IV y los Stug, además de poder enfrentarse a los grandes felinos alemanes en términos más o menos iguales a distancias menores de 1000 metros. Una combinación de Shermans de 75 mm y 76 mm proporcionó una fuerza de tanques bien equilibrada y efectiva para la mayoría de las tareas. Los británicos mejoraron el Sherman con un cañón antitanque de 3 pulgadas calibre 76.2 mm de 17 libras y lo llamaron Sherman Firefly. El cañón de 17 libras tenía una capacidad de penetración de blindaje muy superior en comparación con el de 76 mm utilizado en los tanques estadounidenses. Esto le permitió enfrentarse a tanques alemanes más pesados de manera más efectiva y, en teoría, a mayores distancias. La munición APCBC del cañón de 17 libras era capaz de penetrar hasta 163 milímetros de blindaje de acero homogéneo a 500 metros. En teoría, su munición APDS podía penetrar 256 milímetros de blindaje a 500 metros y 233 milímetros de blindaje a 1000 metros, lo que destruiría el blindaje de prácticamente cualquier vehículo blindado alemán a cualquier distancia. El problema del Firefly era que, al final, era un vehículo provisional, lo que significaba que tuvo que hacer muchas concesiones de diseño. Debido a que el cañón de 17 libras era tan grande, de hecho tuvieron que modificar el cierre del cañón para que cupiera, y la torreta resultó ser bastante estrecha. Como resultado de su mala ergonomía, el Firefly era extremadamente lento para disparar y frecuentemente inexacto. A pesar de sus mayores capacidades antitanque, el cañón de 17 libras carecía de un proyectil de alto explosivo eficaz, lo que lo hacía inferior al cañón estándar Sherman de 75 mm contra objetivos blandos, como infantería, edificios y vehículos ligeramente blindados. Un buen proyectil de alto explosivo para el cañón solo estuvo disponible a finales de 1944, y aún así no era tan potente como la proyectil estándar de alto explosivo de 75 mm del Sherman. El cañón de 75 mm KWK-42L70 instalado en el tanque Panther fue por mucho el mejor cañón de 75 mm utilizado en cualquier tanque durante la Segunda Guerra Mundial. La alta velocidad combinada con miras superiores lo hacía muy preciso, y este cañón largo de calibre .70 solo pesaba 1000 kilogramos. Su proyectil ordinario perforante, la Panzer Grenade 3942, tenía una velocidad de 995 metros por segundo y podía penetrar hasta 138 milímetros de acero homogéneo laminado a 100 metros con una inclinación de 30 grados y era capaz de penetrar el frente tanto del T-34 como del M4 a distancias de hasta 3000 metros. La Panzer Grenade 4042, su proyectil APCR, tenía una velocidad de 1130 metros por segundo y podía penetrar 194 milímetros de acero homogéneo laminado a unas 100 metros con una inclinación de 30 grados. Solo el cañón antitanque de 17 libras podía lograr mayor penetración con el cartucho APDS de nuevo diseño, que tenía hasta 275 milímetros de penetración. Sin embargo, a más de 500 metros el cañón de 17 libras era bastante impreciso.
Existe una idea errónea popular de que el cañón M3 en el M4 Sherman estándar disparaba un mejor proyectil de alto explosivo. Con 680 gramos de carga explosiva, el proyectil M48 del Sherman era un muy buen proyectil de alto explosivo para un cañón de 75 milímetros, con una energía de explosión de 2845 kilojulios. El proyectil de alto explosivo del Panther, el Spring Gran 842, contenía 690 gramos, un poco más de explosivo que el proyectil M48 del Sherman, con 2887 kilojulios de explosión, y era igual de efectivo. Sin embargo, el letal capacidad contra blindados del cañón largo de 75 milímetros tenía un costo, ya que el cañón tan largo era una desventaja en terrenos cerrados o urbanos. En resumen, el cañón del Panther era fantástico para destruir T-34 a 2 kilómetros de distancia en campo abierto, pero no era una muy buena opción para apoyar a la infantería al limpiar una aldea. El hecho de que el cañón de 75 milímetros Cowell KL-70 era tan bueno que los franceses lo copiaron. Ellos emplearon una versión ligeramente acortada del cañón en el AMX 1375 que se usó para modernizar los M4 Sherman de Israel en 1951, dando origen al M50 Super Sherman. Si te ha gustado el video, por favor suscríbete y apoya el canal para más contenido. Muchas gracias por ver.